Cada año miles de turistas visitan Egipto. Unos lo harán por primera vez, atraídos por sus pirámides y templos, deseando conocer los restos de una espléndida cultura milenaria de la que tanto han oído hablar. Pero compartirán el avión con otros que ya han estado allí y vuelven por segunda o tercera vez, incluso con algunos que han perdido la cuenta de cuántos viajes han hecho ya al país de los faraones. ¿Qué razones hay para que Egipto ejerza esa fascinación sobre el viajero? En realidad tantas como se quiera. Historia, grandiosidad, romanticismo, misterio, pero sobre todo el sentimiento de que allí hay algo oculto, algo por descubrir, un secreto que ni arqueólogos ni historiadores han podido desvelar y que incomprensiblemente tiene que ver con nosotros, con cada uno de los que vamos. Es como si el antiguo Egipto nos perteneciese y nosotros le perteneciésemos a él. Intuimos que algo va a pasar en nuestro interior, que estando allí se va a abrir una puerta que nos hará entender quién sabe qué cosa trascendente. Más que de una visita, se trata de un reencuentro, de un regreso. Tal vez sea así porque durante 3000 años los sacerdotes constructores crearon uno de los centros místicos más importantes del mundo. Un lugar de tan elevada espiritualidad, de tanto poder, que a pesar del tiempo y de la destrucción, conserva parte de su fuerza y en lo más recóndito de nuestro cerebro sentimos su llamada. Una llamada a la que no supo resistirse un hombre cuya tumba, en el cementerio londinense de Putney Vale, vamos a visitar. Se llamaba Howard Carter y murió pacíficamente en esta casa, el número 49 de Albert Court, el 2 de marzo de 1939, a los 65 años de edad. Su nombre figura en la larga lista de egiptólogos eminentes como responsable de uno de los hallazgos más espectaculares del pasado siglo XX, el de la tumba de Tutankamón. Cuando se habla de misterios egipcios, uno de los primeros que viene a la mente, si no el primero, es el de la maldición de los faraones sobre aquellos que turbaban su sueño eterno. Algo en lo que ningún arqueólogo dice creer, al menos públicamente, pero que ha hecho correr ríos de tinta y aún sigue excitando la imaginación de los turistas que visitan Egipto. Existía antes como un rumor, quizás sin fundamento y solo para impresionar a los arqueólogos novatos, aunque nunca se sabe. Pero cuando tomó realmente cuerpo, cuando se convirtió en titular de portada para los periódicos de todo el mundo, fue a raíz del rosario de muertes que siguieron al descubrimiento en 1922 y consiguiente profanación de la tumba de un joven faraón de la dinastía XVIII llamado Tutankamón. Este es el escenario, un valle calcinado y polvoriento al otro lado de las colinas de Deir el-Bahari, conocido como el Valle de los Reyes. Fue el faraón Tutmosis I hace unos 3500 años el que tomó la iniciativa de ser enterrado aquí en una tumba subterránea, con la esperanza de que oculta bajo la arena no fuese profanada. Los siguientes faraones secundaron la idea y el valle se convirtió en necrópolis real.
aunque lo cierto es que las tumbas eran saqueadas igualmente y a veces casi inmediatamente después de haberse celebrado las exequias. Cuando Lord Carnarvon, un adinerado caballero inglés, al que razones de salud le habían llevado al clima seco de Egipto, y Howard Carter, un joven arqueólogo formado junto al maestro Flinders Petrie, obtuvieron permiso oficial para excavar en esa zona en 1914, el Valle de los Reyes era un auténtico caos en el que la tierra extraída de unas tumbas tapaba la entrada de otras excavadas antes. Nadie pensaba que allí pudiera quedar algo que mereciese la pena. Nadie, excepto Howard Carter, que estaba convencido de que en algún lugar del valle permanecía aún sin descubrir la tumba de un faraón de la dinastía XVIII llamado Tutankamón. Estalló la Primera Guerra Mundial y los trabajos tuvieron que aplazarse, pero por fin en 1917 Carter comenzó a excavar y a acumular decepciones. Se hizo construir esta casa a la entrada del valle para no perder tiempo yendo al Luxor, y durante 5 años vivió un auténtico infierno en el que cada atisbo de esperanza era seguido de un amargo fracaso. Hasta que un día, cuando ya Lord Carnarvon, harto de tanto fracaso, había decidido no poner más dinero en la empresa, los obreros dejaron al descubierto los primeros peldaños de una escalera que se hundía en las profundidades. Era el 4 de noviembre de 1922. El destino había querido compensar tanto esfuerzo haciendo realidad el sueño de aquellos dos hombres, porque libres de tierra y escombros, los 16 escalones descubiertos descendían hasta la ansiada tumba. Una tumba que, contra todo pronóstico, tenía sus sellos intactos, lo que significaba, como Carter imaginara, que no había sido violada. La piqueta abrió un agujero y la luz de la linterna dejó ver un heterogéneo montón de objetos entre los que no faltaba el brillo del oro. Todo estaba en desorden, pero aparentemente no faltaba nada del ajuar funerario. La conclusión lógica, que después se confirmó, era que la tumba fue profanada, pero por suerte los saqueadores habían sido sorprendidos en plena tarea y los sacerdotes se limitaron a sellar de nuevo la tumba sin ordenar los objetos. Tanto daba. La cantidad y calidad de aquel tesoro depositado para que el faraón se sirviese de él en el otro mundo superaba todo lo imaginable. Camas, mesas, sillas, carros de guerra, armas, ropa, cosméticos, alhajas, estatuas. 1000 objetos preciosos para la historia y de un valor material incalculable por la abundancia del oro. Jamás una tumba egipcia había proporcionado a arqueólogo alguno tal premio a su constancia y tanta fama. Desde el primer momento, la tumba se convirtió en el centro de atención para los medios de comunicación de la época, y medio mundo siguió con apasionado interés los progresos de la excavación. Con frecuencia, el trabajo tenía que ser interrumpido por la llegada de autoridades egipcias y extranjeras que querían ver de cerca lo que ya se consideraba el mayor hallazgo arqueológico del siglo. Incluso se celebraron banquetes en el pasillo de acceso a la tumba. Con orden y método, las piezas fueron retiradas una a una, convenientemente embaladas y luego almacenadas para su oportuno estudio. Fue una tarea lenta, pero al fin la antecámara quedó despejada y la pared que daba acceso a la cámara funeraria, con sus sellos intactos, pudo ser derribada. Dentro,
ocupando casi toda la cámara una enorme capilla dorada cubierta de símbolos funerarios. Al abrir sus puertas, vieron que en su interior había otra algo más pequeña, y dentro de esta otra, que abierta dejó ver una cuarta y última capilla dorada. Embutidas unas en otras, las 4 capillas protegían un gran sarcófago de cuarcita amarilla. Levantada su tapa, apareció un féretro con la imagen del faraón, que una vez abierto dejó ver otro dentro de él y abierto este otro más. Cuatro capillas, un sarcófago y 3 féretros habían envuelto como las capas de una cebolla la momia de un joven faraón que reinó a los 12 años de edad y, según la minuciosa autopsia realizada en 1968, murió a los 18 por una fractura del cráneo, consecuencia de un certero golpe. Hijo, yerno y probablemente hermano de Akenatón, el célebre faraón hereje que estableció como dios único a Atón, simbolizado por el sol, el joven Tutankamón, adecuadamente manipulado por su suegra, la bella Nefertiti, y otros personajes de la corte, volvió a establecer el culto tradicional a Amón, con lo que la poderosa casta sacerdotal recuperó su influencia. Y cuando ya no era necesario, lo asesinaron discretamente. Eso sí, llenando su tumba con un fabuloso tesoro por la labor prestada. Pese a tan valiosas ofrendas, es de suponer que en el otro mundo el espíritu de Tutankamón no estaba muy satisfecho y que su cólera, encerrada durante 32 siglos, libre a medida que caían las paredes de la tumba, buscó venganza en aquellos que habían turbado su reposo. Eso es lo que pensaban los obreros y a lo que atribuyeron el que una cobra devorase en su jaula al canario de Howard Carter que tanto apreciaba. Un siniestro aviso que se vio confirmado cuando el 5 de abril de 1923 murió en extrañas circunstancias el propio Lord Carnarvon y poco después Arthur Mace, del Museo Metropolitano de Nueva York, que inicialmente había participado en la excavación. Ya no eran solo los obreros, los periodistas también empezaron a hablar de una maldición. Y como si los hechos quisieran confirmarlo, Georges Benedict, del Museo del Louvre, moría súbitamente junto a la entrada misma de la tumba. Pero solo era el principio. En los 7 años siguientes, más de 25 personas relacionadas directa o indirectamente con la profanación de la tumba murieron. Unas de muerte aparentemente natural y otras en absurdos accidentes o por suicidio. Pasado ese tiempo y satisfecha su sed de venganza, el espíritu de Tutankamón descansó al fin tranquilo. Al menos eso es lo que muchos piensan. Naturalmente, tal maldición es más que discutible. Ni siquiera puede hablarse de algo que emponzoñase el aire estancado de la tumba, ni esporas de hongos, ni gérmenes, ni veneno pulverizado, porque las muertes se debieron a las circunstancias más variadas. Lo lógico es atribuir esa acumulación de muertes a la funesta casualidad y a la exageración de los periodistas. Sin embargo, una de ellas, la primera, precisamente la de Lord Carnarvon, estuvo rodeada de tantas circunstancias misteriosas que uno tiende a pensar si al final de todo no es posible que tal maldición existiese. No se sabe de qué murió, porque aunque su certificado de defunción figure la neumonía como causa, lo cierto es que se habló de la picadura de un mosquito o de una septicemia producida tras un corte al afeitarse. En textos más recientes se afirma incluso rotundamente
que murió de histoplasmosis. Pero esa enfermedad producida por el Histoplasma capsulatum es una enfermedad de curso crónico y Lord Carnarvon murió en 8 días. Fuese cual fuese la causa de su muerte, lo cierto es que cuando estaba devorado por la fiebre en su habitación del Hotel Continental Savoy, pronunció en varias ocasiones lleno de pavor que un pájaro le estaba arañando la cara. Algo aparentemente absurdo, pero que sí tiene sentido, porque durante el primer periodo intermedio en el Antiguo Egipto estaba extendida una maldición para los profanadores de tumbas que decía exactamente esto: el pájaro Nekbek destrozará con sus garras el rostro de quienes profanen una tumba. ¿Casualidad? Tal vez, pero no es la única frase extraña que pronunció. Unos instantes antes de morir, dijo algo parecido a «he oído su voz y le sigo». Bueno, no son estas las únicas casualidades que hacen de la muerte de Lord Carnarvon algo muy especial, como ahora veremos. A la 1:45 de la madrugada del 5 de abril de 1928, Lord Carnarvon expiraba. Y en ese preciso instante todo el Cairo quedó a oscuras. Un apagón que duró 5 minutos y que hoy, 80 años después, nadie ha podido explicar cómo se produjo y mucho menos cómo se arregló solo. Y otra casualidad, cuando Lord Carnarvon fallecía, más o menos a la misma hora, en su casa natal en Inglaterra, a miles de kilómetros de distancia, su perra Fosterrier, Susan, empezó a aullar lastimeramente y cayó muerta, como fulminada. Lo mejor es no creer en las maldiciones pese a todo y atribuir estos extraños sucesos a los misterios que hay en esa tierra extraña. Pero como queda tiempo, vamos a referirnos a algunos más de esos misterios. Este es un río singular. Está tan cargado de leyenda, se ha acumulado a sus orillas tanta historia, que no hay otro río en el mundo que pueda comparársele. Los griegos le dieron el nombre de Crisonoas. Para los árabes era sencillamente Bahar, el mar. Hoy todos le conocen como el Nilo. Pero hubo un tiempo en que tuvo la categoría de un dios. Hace de eso muchos siglos. Hapi, que tal era entonces el nombre de este río, fertilizaba periódicamente una estrecha faja de tierra a ambas orillas y daba con ello sustento a una de las culturas más prodigiosas que ha conocido este planeta. Sus aguas fueron tan vitales para el viejo Egipto como lo es la sangre para los seres vivos. Lento y majestuoso en la última parte de su recorrido, fue también el camino por el que las barcazas trasladaron las piedras talladas para los templos y las mercancías con las que comerciaban con otros pueblos del Mediterráneo: fenicios, chipriotas, sirios y sobre todo griegos. Egipto y Grecia mantuvieron estrechas relaciones durante varios siglos, al punto que el griego era el segundo idioma para la clase alta egipcia y los principales filósofos y sabios griegos iban a las escuelas sacerdotales de Egipto para estudiar y consultar sus archivos. Herodoto, el célebre historiador de Halicarnaso, estuvo por aquí hacia el 430 a.C., documentándose para el libro segundo de su historia. Y fue él quien dejó escrito que esta pirámide la mandó construir un rey déspota y cruel llamado Keops, que hasta prostituyó a su hija para conseguir dinero con el que financiar la obra. Escribió también que permanentemente hubo 100.000 obreros trabajando durante 20 años para levantar tan colosal monumento y que las piedras eran elevadas de plataforma en plataforma mediante máquinas construidas con trozos cortos de madera. Según hizo constar en su historia Herodoto, sobre la superficie de la pirámide había una inscripción en la que se detallaba cuánto se gastó en nabos, cebollas y cabezas de ajos
para alimentar a los obreros. Una suma que, según el intérprete que tradujo el texto, ascendió a 1.600 talentos de plata. Habían transcurrido cuando menos 2000 años desde que la Gran Pirámide fue levantada. A esas alturas ya nadie sabía prácticamente nada de esa pirámide, del faraón a quien se le atribuye y mucho menos de las circunstancias que rodearon a su construcción. Aparte de lo que tenía delante de sus ojos, lo que cuenta Heródoto es probablemente inventado por él o que se lo dieron ya inventado. En definitiva, una historieta cargada de fantasía. Un solo ejemplo. Si, como él dice, la Gran Pirámide fue levantada en 20 años, eso significa que una piedra de más de 2 toneladas era izada hasta la hilera correspondiente, ajustada cuidadosamente en su lugar cada 3 minutos. Eso sin contar los bloques de revestimiento y la compleja red de túneles y cámaras. Tomar conciencia del misterio que entraña la Gran Pirámide requiere, en primer lugar, saber a qué clase de edificio nos enfrentamos. Cada uno de los lados de su base mide algo más de 230 metros, es decir, un perímetro de casi 1 kilómetro, y una superficie de 53.000 metros cuadrados. En el terreno que cubre la Gran Pirámide caben más de 270 pistas reglamentarias de tenis. Su altura actual es algo más de 139 metros, el equivalente a un rascacielos de 40 plantas. Está construida con unos 2.600.000 bloques de piedra. Tiene un volumen aproximado de 2.632.000 metros cúbicos y su peso se ha estimado en unos 7 millones de toneladas. Para hacernos una idea de la enormidad de la Gran Pirámide, baste decir que sus piedras, juntas unas a otras, serían suficientes para rodear toda la península ibérica y aún sobrarían piedras. Estamos pues ante una construcción de dimensiones colosales, el mayor edificio que jamás se haya construido en el mundo. Lo insólito, lo incomprensible, es que sus constructores, hace 4.500 años o más, lo hicieron con mayor rigor, con muchísima más precisión de la que ahora, con todos nuestros medios técnicos, somos capaces. Dicho de otra manera, de acuerdo a los datos que la arqueología y la historia proporcionan, la Gran Pirámide, aunque pueda tocarse y fotografiarse, no existe, así de simple. Veamos, por ejemplo, el cierre poligonal y la suma angular de la base. El ángulo noroeste de la base de la pirámide no es un ángulo recto perfecto por 2 segundos de arco, en tanto que el ángulo noroeste excede en 2 segundos el ángulo recto. No estamos hablando de segundos de tiempo, estamos hablando de segundos de arco. En una circunferencia, por ejemplo, la de este o la de su reloj, hay 1.296.000 segundos de arco. Un error de 2 segundos, para contemplarlo en un reloj, requeriría de un microscopio electrónico. Un error que está por debajo del que admite la norma DIN 875 y que se aplica para la construcción de las más modernas escuadras de precisión que fabrica la industria actual. Hoy nuestra tecnología, que permite construir atrevidos puentes y levantar edificios con centenares de plantas, daría por bueno un error de 600 milímetros en el cierre poligonal de la base de la Gran Pirámide. Pero ellos lo hicieron con un error de solo 3 milímetros, es decir, 200 veces inferior. En la suma angular, la arquitectura actual también consideraría válido para un edificio así un error de 600 segundos de arco. Ellos lo hicieron con un error de 4 segundos.
150 veces menos. Si añadimos que en su base, de más de 5 hectáreas, el error de planitud es de 4 centésimas de milímetro por metro y que el resto de ángulos y medidas, tanto exteriores como interiores de la Gran Pirámide, están normalizados de igual manera, queda claro que aunque esté ahí, esa pirámide no existe. No puede existir, porque ahora, con nuestros teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, cintas no dilatables, termómetros de Beckman, etcétera, etcétera, nos veríamos en apuros para conseguir esa exactitud en medidas y orientación. Y según lo que la arqueología y la historia saben de la Cuarta Dinastía, supuestamente la responsable de las pirámides de Giza, desconocían la rueda, carecían de instrumentos ópticos y medían prácticamente a ojo. Con esos medios es absolutamente imposible que se construyese la Gran Pirámide. Detrás de ella hay unos conocimientos y una tecnología tan evidentes como absurdos para aquella época. Cada uno de los bloques de revestimiento que se conservan es en sí mismo una hazaña técnica. Tienen un error de 2 centésimas de milímetro por arista. Por 60 micras, sus 3 metros cuadrados de superficie no son planos perfectos. Y en los ángulos diedros formados por sus caras, el error es de 5 segundos de arco. Son prismas tallados con tanta exactitud y perfección como las lentes de un telescopio. Para conseguirlo, hoy se requieren láminas de media onda, interferómetros de luz monocromática y otros sofisticados aparatos. Sin embargo, ellos lo consiguieron hacer con bloques de 16 toneladas y tallaron alrededor de 25.000. Disparatado, inconcebible e innegable, porque están ahí. El problema que plantea la Gran Pirámide es que no hay posibilidad de atribuir la exactitud de sus medidas y de su ejecución a la casualidad. Está planificada y construida con la misma o mayor precisión que cualquiera de nuestros satélites puestos en órbita, con la diferencia de que pesa 7 millones de toneladas y tiene 4.500 años de antigüedad. Sin caer en los excesos de los piramidólogos de hace un siglo, la presencia indiscutible en sus proporciones de constantes matemáticas como pi o el número áureo phi, pasando por orientaciones y correspondencias astronómicas exactas, así como el desarrollo y solución de cuestiones geométricas complejas, conducen a una sola y posible conclusión. Quienes hicieron los planos y ejecutaron la obra eran científicos en el sentido más elevado y actual del término, dotados de instrumentos y herramientas equiparables a los de ahora, aunque no se haya encontrado ni rastro de ellos. Es esa una de las cuestiones fundamentales al enjuiciar este tipo de problemas. Los arqueólogos se basan en hallazgos materiales, en evidencias arqueológicas. Si entre las ruinas no se encuentran restos de aparatos ópticos o de lentes y no aparecen representadas en ningún sitio, es que los hombres antiguos no las poseyeron. Pero por otro lado está la evidencia tecnológica. Si nos encontramos con realizaciones que solo son posibles utilizando sofisticados aparatos ópticos, es que los tuvieron, aunque no hayan aparecido. Estamos equivocados cuando aplicamos al pasado nuestro concepto de la sociedad actual. El conocimiento
fuese cual fuese su alcance, estaba reservado a unos pocos, a los que pertenecían a determinados niveles de la casta sacerdotal y a los escribas de más alto rango. Ese conocimiento científico y técnico era la fuente de su poder, obviamente secreto, y por tanto no representado o escrito en ningún sitio. Eso es hasta tal punto cierto en el Antiguo Egipto que técnicamente hubo lo contrario a una evolución, hubo una involución. Los secretos de las primeras dinastías no pasaron a las siguientes, ni en matemáticas, ni en astronomía, ni en medicina, ni en técnica constructiva. Se perdieron por alguna razón. Los faraones de la dinastía 12 o de la 18 no habrían podido construir otra gran pirámide por mucho dinero y mano de obra que tuviesen. Les faltaban los conocimientos de que dispusieron los de la cuarta dinastía. Lo malo es que esos conocimientos son tan desestabilizadores, tan desconcertantes, que no solo obligan a modificar nuestro concepto del pasado, sino también nuestro concepto de la física. Este es un tarugo de piedra muy dura, producto de uno de los trépanos actuales. Su superficie es tan lisa como la de esta mesa. Y eso es porque los trépanos de ahora, los modernos, a pesar de tener unos bordes cortantes de extrema dureza y actuar con una presión de 50 kilogramos, solamente avanzan en cada giro, muerden en cada giro 5 centésimas de milímetro en la piedra. Y eso hace que las estrías estén tan juntas que el tacto no las perciba. Pues bien, hace 4.500 años, los antiguos egipcios tenían trépanos que en cada giro penetraban más de 2 milímetros en el granito. Es técnicamente imposible, impensable siquiera, porque sería necesario que el material del borde cortante de los trépanos fuera 50 veces más duro que el diamante y que la presión aplicada no bajase de los 2.000 kilogramos. Pero siendo algo inconcebible para nuestra tecnología, resulta que ahí están los agujeros con sus estrías bien visibles como prueba indiscutible de que ellos sí lo hicieron. Y no son una excepción, porque serraban la piedra con la misma incomprensible eficacia. Nuestras sierras circulares con punta de vidia, las más modernas y potentes, penetran en cada paso 4 centésimas de milímetro. Los serruchos egipcios, en cada pasada, penetraban en la piedra 2,5 milímetros, 60 veces más. No hay máquina ni material en el mundo capaces de eso. Sin embargo, ellos lo hicieron. Misterios sin solución posible que hacen aún más sugerente esta cultura de templos grandiosos y arte exquisito. Lo que queda de ella despierta admiración y respeto. Pero si el viajero sabe observar, encontrará a cada paso motivo también para el desconcierto. Como este obelisco inacabado de más de 1.200 toneladas, imposible hoy de transportar, pero que con toda seguridad ellos lo habrían trasladado centenares de kilómetros de no haberse rajado mientras lo estaban tallando. Las milenarias ruinas del antiguo Egipto, espléndidas y monumentales, están ahí. Pero el secreto, el auténtico secreto de aquellos constructores, permanece aún sin descubrir.